Jamás imaginé que una simple pregunta hecha en el aula cambiaría completamente mi vida. Mi nombre es Elena Vargas, tengo 54 años y soy profesora de literatura en San Antonio, Texas. Desde la infancia, mi vida fue moldeada por una fe bautista rigurosa, donde cada rezo y cada himno eran recitados con fervor. Crecí en un hogar que veneraba la figura de Jesús, casi como si Él fuera el único componente necesario para la salvación, y por mucho tiempo, la imagen de su madre, María, era tratada con un silencio reverente pero temeroso. Ese tabú familiar era una sombra que planeaba sobre mi educación religiosa, como si discutir sobre María fuera cuestionar la propia esencia de la fe. Me acuerdo de muchas mañanas en las que me despertaba con el sonido de la música gospel resonando por la casa, la luz del sol filtrándose por las ventanas, mientras mi madre me preparaba para ir a la iglesia. Ella siempre decía que la verdadera devoción estaba en amar a Jesús, y cualquier forma de afecto por su madre era considerada idolatría. Ese era el mensaje que yo internalicé a lo largo de los años, sin jamás pensar en cuestionarlo. Sin embargo, había dentro de mí una inquietud, una sensación de que había algo más profundo que me estaba perdiendo. A pesar de ser una alumna ejemplar y una profesora dedicada, siempre estuve consumida por una duda que no lograba traducir en palabras. En un día soleado, ante una sala llena de adolescentes inquietos, hice una pregunta que me sorprendió. ¿Por qué nosotros rechazamos a la Madre de Jesucristo? El silencio que siguió fue palpable. Los rostros de los alumnos reflejaban confusión, pero también curiosidad. Yo misma no estaba segura de lo que acababa de preguntar, pero sentía que esa cuestión me quemaba por dentro. El silencio se prolongó y por un instante me di cuenta de que no solo estaba desafiando a mis alumnos, sino también a mí misma. Una ola de inseguridad y vulnerabilidad se apoderó de mí y me di cuenta de que, detrás de aquella pregunta aparentemente sencilla, había un abismo de negación que yo había cultivado a lo largo de la vida. La reacción de los alumnos fue mixta. Algunos parecían intrigados, mientras otros desviaron la mirada, como si el simple hecho de mencionar a María fuera una ofensa. La atmósfera en la sala se volvió pesada, y lo que debería ser una discusión sobre literatura se transformó en un enfrentamiento íntimo con una verdad que yo había evitado por tanto tiempo. Yo esperaba que, al plantear esta cuestión, pudiera despertar una reflexión profunda, pero lo que no sabía era que esa pregunta se convertiría en el catalizador de una jornada espiritual que me llevaría a cuestionar todo lo que yo creía. Cuando la clase terminó, me sentí como si estuviera al borde de un precipicio, mirando a un abismo de dudas e inseguridades. El eco de aquella pregunta reverberó en mi mente y al salir de la sala me di cuenta de que, de alguna manera, había abierto una puerta que ya no podría ser cerrada. La necesidad de entender la figura de María y el papel que ella podría desempeñar en mi vida se había convertido en una búsqueda que no podría ignorar. Aquel día, que comenzó de manera tan común, se convertiría en un hito en mi trayectoria, una invitación a la introspección y a la transformación que yo jamás podría imaginar. Así, sin darme cuenta, estaba a punto de embarcarme en una jornada que no solo cambiaría mi fe, sino también mi vida. Mi infancia fue un reflejo de la devoción bautista, donde cada oración e himno eran recitados con fervor y reverencia. Me acuerdo de las tardes en que mi familia se reunía alrededor de la mesa y mi padre, un pastor respetable y respetado en la comunidad, dirigía las discusiones con una autoridad incuestionable. Él era un hombre de convicciones firmes, cuya voz resonaba como un trueno en la iglesia, y su interpretación de la Biblia era una fuente de inspiración y al mismo tiempo de miedo. Crecí en un hogar marcado por la certeza de la salvación, donde cada discusión sobre María era considerada impensable, como si su existencia fuera una sombra que no cabía en nuestra fe iluminada. Su nombre no era mencionado en nuestros cultos, su figura era relegada a un rincón sombrío de nuestra espiritualidad. Mi madre, siempre con su sonrisa gentil, se dedicaba a mantener la casa en orden y a enseñar los valores cristianos a sus hijos. Ella se esforzaba por ser la imagen de una madre dedicada, siempre atenta a mis necesidades
pero había una barrera invisible que nos separaba. El amor por Jesús era exaltado, y cualquier afecto por su madre era considerado idolatría. Desde temprano, aprendí a adorar a Jesús, a escuchar sus palabras, pero María era un misterio, una figura distante, como un cuadro en una pared que nunca me detuve a admirar. Esa dinámica dejaba un vacío que yo no lograba identificar, una búsqueda de algo más profundo que la mera obediencia a dogmas. Mis mañanas estaban iluminadas por cultos, donde el olor del café fresco se mezclaba con la devoción fervorosa de la congregación. Escuchaba historias de milagros y bendiciones, pero nunca había espacio para discutir la figura de María. En la escuela, aprendí sobre grandes autoras, poetas y personajes literarios, pero ninguna de esas lecciones se comparaba con la sensación de ser parte de una comunidad que me enseñó a creer en los milagros, pero no a entender la ternura que María podría ofrecer. Las discusiones acaloradas sobre fe y doctrinas nunca mencionaban el papel femenino en la espiritualidad, y esa exclusión lentamente comenzó a molestarme. Yo era una alumna dedicada, sinceramente devota, pero había un vacío creciente en mi corazón, una búsqueda que parecía no tener fin. En la adolescencia, comencé a cuestionar las creencias que me fueron impuestas. Las conversaciones con mis amigas sobre las inseguridades de la vida, sobre sueños y miedos, me dejaban con la sensación de que había algo más en el mundo que la rígida religiosidad que me rodeaba. Mis ojos se abrían a la complejidad de las relaciones humanas y sentía una necesidad creciente de entender el papel de las mujeres en la fe. La literatura que estudiaba me presentaba personajes femeninos fuertes y complejos, y me preguntaba por qué no había espacio para mujeres como María en nuestra práctica religiosa. El tiempo pasó y me gradué, convirtiéndome en profesora. El deseo de compartir conocimiento e inspirar a los jóvenes a cuestionar y explorar la vida me guiaba. Sin embargo, incluso mientras enseñaba, aquella inquietud permanecía en mi interior, como una llama que no se apagaba. El peso de la tradición familiar y la presión para seguir el camino de la fe bautista eran constantes. En cada culto que yo asistía, en cada oración que hacía, la figura de María permanecía como una sombra, una ausencia que no lograba ignorar. Era una cuestión que no tenía cómo responder, una parte de mi vida que parecía distorsionada e incompleta. Las discusiones sobre fe en el aula, que antes estaban limitadas a Jesús, comenzaron a empujarme hacia lo desconocido. Al enseñar sobre la literatura y la importancia de las voces femeninas, me di cuenta de que María podría simbolizar algo mucho más profundo de lo que yo había comprendido hasta entonces. Las canciones y los himnos que escuché en la infancia ahora resonaban en mis pensamientos como un llamado para descubrir una verdad que yo había mantenido a distancia. El dolor del rechazo que sentía en relación a María se convertía en una herida abierta, clamando por curación. Mi búsqueda de respuestas me llevó a un punto de inflexión. Cada día que pasaba, sentía que mi convicción religiosa estaba en conflicto con la necesidad de explorar la figura de María. Su presencia como madre, acogedora y protectora, comenzaba a parecer un camino que yo necesitaba recorrer. Quería entender por qué, en mi tradición, ella era silenciada. Esto me hizo cuestionar: ¿qué la devoción a María podría enseñarme sobre el amor, la compasión y la aceptación no solo de mí misma, sino del prójimo? Así, mientras continuaba enseñando, me di cuenta de que no podría ignorar más la figura que había sido relegada al silencio. Cada vez que miraba la imagen de María en libros o referencias, sentía una conexión creciente, como si ella estuviera llamándome. Era un llamado silencioso, pero poderoso, que me llevaba a reconsiderar todo lo que yo había aprendido y creído. La búsqueda de la verdad se hacía cada vez más intensa, y yo sabía que no podría seguir viviendo en negación. La figura de María, una presencia que yo había evitado, ahora se convertía en un símbolo de amor y acogida que yo estaba finalmente lista para explorar. El torbellino comenzó a formarse dentro de mí cuando un alumno tímido, con ojos grandes y vacilantes, respondió a mi pregunta con una frialdad que cortó como un cuchillo. ¿Para qué necesitamos a María? Ella era solo una mujer común.
En ese momento, el aula pareció detenerse. Sus palabras resonaron en mi mente, absorbiendo la energía de una verdad que yo no quería escuchar. Al mismo tiempo, su afirmación me hirió, como si estuviera desnudando una parte de mí que yo había ocultado cuidadosamente. Esa simple declaración me hizo cuestionar las verdades que siempre defendí, y una ola de duda comenzó a inundar mi corazón. Esa noche, la inquietud se transformó en un impulso casi incontrolable, y decidí ir a la capilla católica cerca de la escuela. El camino hasta allí estaba lleno de pensamientos conflictivos. Yo estaba nerviosa y vacilante, pero la curiosidad me jalaba hacia adelante. Apenas puse un pie en la capilla, fui envuelta por el aroma del incienso y por la luz suave de las velas que parpadeaban como estrellas en una noche tranquila. La atmósfera era mágica, y yo sentí como si estuviera entrando en un espacio sagrado. La imagen de María con el niño en los brazos, que adornaba el altar, parecía mirarme con una expresión de acogida. Allí, en el último banco, lloré, sintiendo una conexión que yo no sabía que existía. El encuentro con el Padre Santiago, un hombre sabio y sereno, fue como la primera brisa después de una tormenta. Él se acercó a mí con una sonrisa cálida y me di cuenta de que había una profundidad en sus ojos que traslucía empatía. Durante nuestra conversación, compartí mi lucha interna, expresé mi confusión sobre la figura de María y cómo el rechazo que yo había sentido a lo largo de la vida me impidió acoger esa imagen. Con una calma que me tranquilizaba, el Padre Santiago habló de María no como una figura distante, sino como una madre que espera ser amada y respetada. Sus palabras eran como bálsamo en una herida abierta, y a medida que él hablaba, yo sentía las capas de resistencia que construía a lo largo de los años comenzando a despojarse. María no es una figura de idolatría, mi hija, dijo suavemente. Ella es un ejemplo de fe y amor incondicional. Ella es la madre de todos nosotros, siempre lista para acoger a aquellos que buscan refugio. Cada una de sus palabras resonaba profundamente dentro de mí, como si él estuviera tocando en algo que siempre estuvo allí, pero que yo nunca tuve el valor de explorar. Su manera de hablar sobre María me hizo darme cuenta de que la figura de ella podría traer a mi vida algo que yo siempre busqué, una conexión más profunda con lo divino. En aquellos días que siguieron, la curiosidad se convirtió en una búsqueda activa. Decidí que necesitaba aprender más. Comencé a leer sobre la vida de María, sus virtudes, y cómo ella desempeñó un papel fundamental en la historia de la salvación. Cada texto que yo leía me parecía una invitación. Yo quería entender cómo aquella mujer, que antes parecía distante y casi irrelevante, podría ser tan central para la historia de Jesús. Esta nueva perspectiva despertaba en mí un deseo de reconciliación con la propia maternidad espiritual que había sido silenciada por tanto tiempo. Además, regresé a la capilla con frecuencia. El lugar se convirtió en un refugio, y yo me sentía envuelta en una acogida que nunca había conocido antes. En cada misa que asistía, mi corazón se abría más a la experiencia de compartir la Eucaristía. La presencia de María comenzaba a sentirse allí, como una fuerza que me guiaba. El olor del incienso, el sonido suave de las oraciones susurradas y la luz suave que se filtraba por las ventanas me hacían sentir que estaba finalmente en casa, en un espacio donde yo podría ser yo misma, sin el peso de las expectativas que siempre había cargado. Conforme esa nueva luz comenzaba a brillar en mi vida, me di cuenta de que estaba a punto de confrontar algo que podría cambiarlo todo. Yo sabía que, al compartir esa nueva comprensión con mis colegas y familiares, estaría poniendo en riesgo la aceptación que siempre busqué. El miedo a ser rechazada nuevamente se aferraba a mi corazón, pero la urgencia de vivir la verdad que ahora comenzaba a revelarse dentro de mí era mayor. La duda y la jornada de autodescubrimiento que yo estaba viviendo comenzaban a entrelazarse, creando un camino que yo no podría ignorar. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, pensé en las palabras del Padre Santiago y cómo resonaban en mi alma. La idea de abrir mi corazón a la figura de María me dejaba ansiosa y esperanzada al mismo tiempo.
Mi vida estaba purista, a punto de desarrollarse de maneras que yo no lograba imaginar. Ahora me veía en una encrucijada, donde la tradición y la innovación se encontraban. ¿Qué era lo que realmente creía? Y más importante, ¿cómo podría reconciliar las enseñanzas que recibí con la nueva luz que comenzaba a brillar en mi vida? Cada respuesta que yo encontraba me conducía a una nueva pregunta, y así el ciclo de descubrimiento se intensificaba, llevándome a un lugar donde mi fe ya no sería una cuestión de conformidad, sino una expresión genuina de amor y búsqueda de la verdad. La transformación comenzó a delinearse en mi vida en una noche de oración particularmente intensa, cuando un pequeño rosario azul fue colocado en mis manos por doña Marta, la señora que limpiaba la escuela. Conocida por su devoción fervorosa y su amor genuino por Dios, ella siempre tuvo una mirada acogedora y una sonrisa que iluminaba el ambiente. Al verme pensativa y angustiada, se acercó y, con la sabiduría que viene de la experiencia, dijo: «Hija, si tú le hablas con el corazón, ella te escucha». La simplicidad de sus palabras resonó en mí como un llamado. Nunca había pensado en María de esa forma, no como una figura distante, sino como una presencia íntima, una madre que podría escuchar mi clamor. Esa noche, siguiendo su consejo, decidí que era hora de abrirme a la experiencia de rezar a María. Me senté en el rincón silencioso de la capilla, el rosario azul en las manos, y, por primera vez, recé un Ave María completo. Con cada palabra que yo pronunciaba, sentía que estaba desnudando mi alma, revelando los miedos, las incertidumbres y los anhelos que cargaba. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, yo decía, y con cada repetición, una ola de amor y acogida parecía envolverme. Las palabras se desplegaban como pequeñas ondas de amor, y al decir, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, una ternura incontrolable me envolvió. Era como si las barreras que construí a lo largo de los años estuvieran disolviéndose, permitiendo que un amor renovado entrara en mi corazón. Después de esa experiencia, un sueño me selló en un abrazo divino. En mi sueño, yo caminaba por un campo blanco, repleto de flores que danzaban suavemente al viento. En el horizonte, una mujer vestida con un velo azul se acercaba, su semblante irradiando una luz suave y cálida. Cuando ella tocó mi rostro, sentí un amor indescriptible y acogedor, como si todos mis dolores e inseguridades fueran llevados en ese toque. La mujer sonrió y dijo: «No tengas miedo de amar a mi hijo completamente». Me desperté desbordando de emoción, la sensación de paz llenando cada rincón de mi ser. Me arrodillé al lado de la cama y lloré como nunca antes, sintiendo que aquella era la respuesta a todas mis preguntas, la confirmación de que mi búsqueda no era en vano. Con esta experiencia mística, mi corazón se abría cada vez más. Comencé a asistir a las misas con una nueva perspectiva, ansiosa por entender y vivir la Eucaristía de una manera que nunca había imaginado. Cada celebración se convertía en un momento de conexión profunda, donde yo sentía que no estaba solo recibiendo el cuerpo de Cristo, sino también uniéndome al amor maternal de María. Las oraciones, que antes eran meramente religiosas, ahora se convertían en diálogos íntimos. La presencia de María se convertía en una constante en mi vida, como una amiga y mentora que estaba siempre a mi lado, guiándome en momentos de duda e incertidumbre. Sin embargo, la alegría que brotaba dentro de mí no vino sin desafíos. Compartir esta nueva realidad con mis colegas y familiares fue como abrir una herida que ya estaba cicatrizada. La primera persona a quien confesé mi transformación fue mi madre. Me acuerdo de la expresión en su rostro, una mezcla de confusión y desilusión. «Elena, no puedes estar hablando en serio», dijo con la voz temblorosa. «Nosotros fuimos enseñados a evitar esas cosas». Sus palabras me hirieron, pero yo sabía que necesitaba ser honesta sobre lo que estaba viviendo. Hablé sobre la importancia de María en mi vida, cómo su figura se había convertido en un ancla de amor y esperanza. No obstante, mi corazón se partió al ver el rechazo en sus ojos. Las conversaciones con otros miembros de la familia siguieron el mismo camino. Mi padre, el pastor,
se alejó de mí en una cena de domingo, y la desaprobación estaba estampada en su rostro. «Elena, eso es una herejía», exclamó, con un tono de voz que me hizo sentir como si estuviera siendo juzgada por todas mis elecciones. El peso de la desaprobación era abrumador, y el dolor del rechazo se hacía cada vez más difícil de soportar. Los momentos que antes eran de unidad y alegría familiar se convirtieron en tensiones que yo no sabía cómo enfrentar. Cada crítica era una aguja, pinchando mi corazón y haciéndome cuestionar si había realmente tomado la decisión correcta. Pero, a medida que me permitía explorar la fe católica, la resistencia interna comenzaba a disiparse. Cada lectura de la Biblia se convertía en un diálogo renovado, y cada conversación con el Padre Santiago me fortalecía. Él me ayudó a ver que María no estaba en oposición a Jesús, sino que su presencia era una invitación a amar más plenamente. Yo me veía entre dos realidades, la de mi antigua vida y la del nuevo descubrimiento. La presencia de María era un ancla que me mantenía firme en medio del caos emocional. Las dudas que antes me persiguieron comenzaron a transformarse en preguntas que yo estaba dispuesta a responder. La aceptación de mi nueva identidad espiritual se convirtió en un proceso gradual, y yo aprendí que la verdad puede ser dolorosa, pero también liberadora. La resistencia en mi familia no se disipó fácilmente, pero mis encuentros con la comunidad católica me ofrecieron un espacio acogedor donde yo podía ser auténtica. Los testimonios de otras mujeres que pasaron por experiencias similares me mostraron que no estaba sola en esa jornada. Descubrí que muchas habían enfrentado conflictos semejantes, pero habían encontrado fuerza en las palabras de María. En cada misa que asistía, mi corazón se abría más, y la experiencia de compartir la Eucaristía me hacía sentir que estaba finalmente en casa. La sensación de pertenencia que yo había buscado por tanto tiempo ahora se hacía palpable. Las conversaciones profundas con los miembros de la congregación me incentivaban a continuar explorando mi espiritualidad. Yo estaba aprendiendo a amar no solo a Jesús, sino también a su madre, y esa realización traía una nueva luz a mi vida. En ese momento, al mirar la imagen de María en la capilla, me di cuenta de que la transformación no era solo sobre aceptación o rechazo, sino sobre descubrir la profundidad del amor divino que siempre me rodeó. Y así, mi camino se hacía más claro, y la jornada hacia la verdad y la aceptación se desplegaba ante mí, cada paso trayendo una nueva comprensión sobre el amor, la fe y la maternidad espiritual que María representaba. La conexión con ella era algo sagrado que no podría ser borrado, y yo sabía que estaba solo comenzando a entender el significado de esta nueva vida que se estaba revelando. La alegría que brotaba dentro de mí, resultado de mi creciente conexión con la figura de María, no vino sin desafíos. Yo sabía que no podría guardar esta transformación solo para mí. Una parte de mí anhelaba compartir mi nueva comprensión y la paz que encontré en mi fe, pero la otra parte temblaba de miedo al pensar en la reacción de mis colegas y familiares. Esta lucha interna se intensificó y me vi en un verdadero dilema. La idea de abrir mi corazón sobre la figura de María y mi nueva perspectiva católica se convertía en una cuestión de valentía, pero también de vulnerabilidad. Decidí que era hora de abrirme, y la primera persona con quien compartí fue mi mejor amiga, Sofía. En una tarde soleada, nos encontramos en un café que solíamos frecuentar, y yo sabía que necesitaba ser honesta. Cuando comencé a contar sobre mi experiencia, el brillo en sus ojos se transformó en una expresión de preocupación. «Elena, ¿estás segura? Esto es muy diferente de lo que siempre hemos creído. ¿Qué va a decir tu padre?» Ella no estaba equivocada, y la pregunta resonó en mi mente con fuerza. Mi padre, un pastor respetable, veía la fe de manera rígida y tradicional. Lo que yo estaba a punto de compartir podría significar la ruptura de lazos que fueron construidos a lo largo de años. Cuando finalmente me reuní con mi familia en la cena de domingo, la tensión era palpable. Mi padre, sentado a la cabecera de la mesa, parecía más austero que nunca, mientras mi madre intentaba suavizar el ambiente con conversaciones sobre trivialidades. Cuando la oportunidad surgió, respiré hondo y dije:
Papá, necesito compartir algo importante con ustedes. Su mirada inmediatamente se endureció y sentí que la atmósfera se volvía pesada. ¿Qué pasa, Elena?, preguntó, y la preocupación en su voz era innegable. He estado buscando la verdad sobre María, comencé, intentando encontrar las palabras correctas. Yo siento que su figura se ha vuelto mucho más significativa para mí. No la veo como una idólatra, sino como una madre amorosa que presenta un camino hacia Jesús. Apenas terminé la frase, la sala quedó en silencio. La mirada de mi padre se transformó en decepción, y yo sabía que él se estaba preparando para responderme. Elena, esto es herejía. Se nos has enseñado que debemos mantener la atención en Jesús. Lo que estás diciendo es peligroso. Sus palabras cortaron como un golpe, y yo sabía que lo estaba hiriendo profundamente. La tensión se extendió por la mesa, y las palabras que surgieron en mi mente eran una mezcla de defensa y deseo de que él entendiera la verdad que había descubierto. Papá, no estoy desmereciendo a Jesús. De hecho, estoy buscando una comprensión más profunda de su amor a través de su madre. María es una figura que puede enseñarnos sobre compasión y acogida. La discusión rápidamente se transformó en un debate acalorado y las voces se elevaron. Madre y hermanos intentaron intervenir, pero la conversación se convirtió en un campo de batalla entre la tradición y la nueva realidad que yo estaba intentando abrazar. Aquella noche fue una de las más difíciles de mi vida. Me sentía como una traidora, una hereje en mi propia casa. Mi padre se alejó de mí y me di cuenta de que la aceptación que siempre busqué se estaba disipando. El rechazo pesaba en mi corazón como un ancla, y el dolor de la desaprobación me dejaba paralizada. Pero, a medida que los días pasaron, algo en mí comenzó a transformarse nuevamente. Las palabras del Padre Santiago y la fuerza que encontré en la nueva vida de fe que estaba construyendo se convirtieron en mi refugio. Con el tiempo me di cuenta de que necesitaba encontrar un equilibrio entre la autenticidad de mi fe y la necesidad de mantener lazos con mi familia. Continué asistiendo a la capilla, buscando consuelo y sosiego, y el amor maternal de María se hacía cada vez más claro. El apoyo de la comunidad católica que me acogió me dio la fuerza necesaria para enfrentar los desafíos que se presentaban en mi camino. Encontré solidaridad en aquellas que, al igual que yo, habían enfrentado el rechazo de sus familiares al explorar nuevas dimensiones en sus vidas espirituales. En cada misa, en cada oración, yo sentía que iba aprendiendo a amar no solo a Jesús, sino también a su madre, y esa realización traía una nueva luz a mi vida. Durante un retiro de mujeres en la iglesia, conocí a otras que habían pasado por experiencias similares. El testimonio de cada una de ellas me fortaleció y me hizo darme cuenta de que el dolor del rechazo podría ser un escalón para la construcción de una nueva jornada, repleta de autoconocimiento y aceptación. Me acuerdo de una conversación que tuve con Clara, una mujer que había enfrentado una situación muy parecida a la mía. Ella me dijo: Elena, el rechazo es doloroso, pero no debe ser tu punto de partida. El amor que encontraste en María es lo suficientemente fuerte como para soportar las tormentas. Sus palabras sonaron como un himno de esperanza, y en cada conversación yo sentía la resistencia disiparse un poco más. Aquella comunidad se convirtió en una extensión de mi familia, una red de apoyo donde yo podía ser auténtica. A través de las dificultades, me di cuenta de que la verdadera transformación no solo me afectó, sino que también comenzó a impactar a aquellos a mi alrededor. Un día, mi madre me llamó para una conversación. La encontré en la cocina, donde ella estaba preparando un platillo típico que solíamos hacer juntas. El olor de la comida casera llenó el aire, y, por un momento, la familiaridad suavizó la fricción que se había instalado entre nosotras. Elena, ella comenzó con la voz temblorosa. Yo no entiendo tu elección, pero me doy cuenta de que eres feliz, y como tu madre, yo quiero que seas feliz. Aquellas palabras fueron un soplo de aire fresco en medio de la tormenta. Yo no estaba segura de cómo se desarrollaría la conversación, pero la disposición de ella a escuchar y quizás entender era una señal de esperanza. Conversamos por horas y aunque no llegamos a un consenso,
Logré ver un destello de aceptación en sus ojos. Todavía no comprendo, pero quiero escucharte, dijo, y el amor que sentía por mí transparentaba en sus palabras. Fue un paso importante, y yo sabía que estaba caminando en una dirección positiva. En cada nueva misa, la presencia de María se hacía más intensa en mi vida, y el amor que yo tenía por ella crecía en cada oración. La conexión con su figura era algo sagrado que no podría ser borrado. Como una madre que acoge, María me enseñó a perdonar, a amar y a aceptar las imperfecciones de la vida y de las relaciones. Con el tiempo, me di cuenta de que el verdadero amor no se limita a aceptar, sino también a comprender y, sobre todo, a crecer juntos. Ahora, mi jornada de fe ya no era un camino solitario, se convertía en una historia entrelazada con otras vidas, y la luz que antes yo buscaba se volvió parte de mí. Sentía que, incluso en medio de dificultades, había una belleza profunda y un propósito en cada paso que yo daba. Estaba aprendiendo que la fe es un proceso, un camino que muchas veces exige valentía y resiliencia, pero que también ofrece amor y acogida. En ese momento, la verdad que siempre busqué estaba finalmente revelada. El amor divino, así como el amor de María, es lo suficientemente grande como para envolver todas nuestras debilidades y guiarnos hacia la luz. El peso de la transformación que viví al conectarme con María era grande, y cada paso que yo daba hacia mi nueva verdad exigía valentía. El rechazo de la comunidad y el dolor de la desilusión familiar eran desafiantes, pero la paz que comenzaba a brotar en mi corazón era más fuerte que cualquier duda. El apoyo de la comunidad católica me ofrecía un espacio seguro, donde la presencia de María se convertía en un faro de luz en medio de la oscuridad de la duda y el rechazo. A medida que los días se transformaban en semanas, la resistencia interna que yo había sentido comenzaba a evaporarse. Cada lectura de la Biblia se convertía en un diálogo renovado. La palabra de Dios, que antes parecía un enredo de reglas rígidas, ahora pulsaba con vida y emoción, hablando directamente a mi corazón. Los pasajes que antes parecían solo textos sagrados ahora me ofrecían consuelo y sabiduría. La conexión con la figura de María se hacía cada vez más íntima. Yo la veía no solo como la Madre de Jesús, sino como una Madre universal, siempre atentas a nuestras necesidades y al dolor que cada uno carga. Cierta noche, durante una misa especial en honor a Nuestra Señora, la atmósfera estaba cargada de emoción. Al mirar alrededor, vi rostros de personas que, al igual que yo, buscaban consuelo y comprensión. Cada misa se convertía en un espacio de unión, donde yo sentía que no estaba sola. En cada celebración, al recibir la Eucaristía, yo sentía que estaba no solo uniendo mi corazón al de Cristo, sino también al de María. Aquellos momentos sagrados llenaban mi ser con una sensación de pertenencia y propósito que yo nunca había experimentado antes. Aún así, incluso en este nuevo ambiente de acogida, la sombra del rechazo familiar pesaba sobre mí. Las interacciones en casa se volvían tensas. Cada cena se transformaba en un campo de batalla emocional. Mi padre, que siempre había sido una figura de autoridad en mi vida, evitaba mi mirada, y el dolor del rechazo se hacía cada vez más difícil de soportar. La ausencia de aceptación pesaba en mi corazón, y en algunas noches me encontraba llorando en silencio, lamentando el dolor que causaba a mi familia. Me di cuenta de que no podría seguir viviendo así. El dolor del rechazo, aunque intenso, no debería ser mi punto de partida. Conversando con las mujeres de mi nueva comunidad, me di cuenta de que el amor que yo había encontrado en María era lo suficientemente fuerte como para soportar las tormentas. Convencer a mi familia de mi nueva fe sería un desafío, pero yo estaba determinada a no desistir de la búsqueda de la comprensión y la reconciliación. Cierta noche, invité a mi padre a dar un paseo en el parque, un lugar que siempre nos había traído recuerdos felices. Él dudó al principio, pero después de alguna insistencia aceptó. Mientras caminábamos entre los árboles que comenzaban a florecer en primavera, aproveché la oportunidad para abrir mi corazón. Papá, entiendo que esto es difícil para ti, pero necesito que sepas que esta nueva fe no me ha alejado de ti. De hecho,
Me está haciendo entender mejor lo que significa amar. Mi padre me miró y logré ver la lucha en sus ojos. Elena, yo solo quiero que sigas el camino que siempre hemos creído. Te estás alejando de la verdad, respondió, la preocupación evidente en su voz. Sus palabras calaron hondo, pero yo no me di por vencida. Hablé sobre mi descubrimiento de María como una madre que acoge y enseña a amar. Expliqué que esta nueva comprensión no era un rechazo a Jesús, sino una forma de conectarme aún más con el amor divino. La conversación rápidamente se convirtió en un debate acalorado, pero yo sabía que el cambio no ocurriría de la noche a la mañana. Con el paso del tiempo, continué profundizando en la fe católica, pero también preparé mi corazón para las dificultades que aún vendrían. En cada misa que participaba, la presencia de María se hacía más intensa en mi vida, y el amor que yo tenía por ella crecía en cada oración. La conexión con su figura era algo sagrado que no podría ser borrado. María me enseñó a perdonar, a amar y a aceptar las imperfecciones de la vida y de las relaciones. Estaba aprendiendo a mirar con compasión a los demás, así como María me miró a mí. El clímax de mi jornada de transformación llegó durante la vigilia pascual. Era una noche sagrada y la iglesia estaba adornada con velas brillantes, creando una atmósfera de fe y renovación. Cuando el Padre se acercó a mí y derramó agua sobre mi cabeza, sentí una ola de amor y aceptación. Cada herida de rechazo y duda fue lavada, y la sensación de ligereza que me envolvió era indescriptible. El mundo a mi alrededor desapareció, y todo lo que yo podía sentir era la presencia acogedora de María a mi lado, abrazándome en un renovado amor. En ese momento miré la imagen de María, adornada con flores y luces, y susurré: «Gracias por no rendirte conmigo». Las lágrimas corrían por mi rostro, pero eran lágrimas de alegría, de liberación. El amor que había detrás de cada oración, de cada Ave María, ahora se convertía en una parte intrínseca de mí. Finalmente me sentía libre para amar plenamente, sin miedo a ser juzgada. Con el bautismo, pasé por una transformación no solo espiritual, sino emocional. El amor que yo había encontrado en mi nueva fe me ofreció una nueva perspectiva sobre mi vida y sobre mis relaciones. Estaba aprendiendo hasta amar no solo a Dios, sino también a mí misma, y esto se reflejaba en mis interacciones con mi familia. Después de la vigilia pascual, al regresar a casa, el ambiente era diferente. Durante la cena, mi padre, aún cauteloso, me miró con una expresión que yo no había visto antes, una mezcla de preocupación, pero también de esperanza. «Elena», comenzó, «todavía no entiendo todo esto, pero quiero intentarlo. Vamos a conversar más sobre esto». Aquellas palabras fueron un soplo de aire fresco en medio de la tormenta. Me di cuenta de que la jornada de fe es un camino que no recorremos solos. La presencia de María, siempre a mi lado, me proporcionó la fuerza necesaria para enfrentar los desafíos, mientras la luz del amor divino comenzaba a iluminar no solo mi camino, sino también el de mi familia. La transformación que había comenzado con una simple pregunta en el aula, ahora se desplegaba en una jornada de reconciliación y amor, y yo sabía que estaba solo comenzando a entender el significado de este nuevo amor, un amor que me enseñaría a amar sin miedo y a aceptar a todos, independientemente de sus creencias. La jornada que yo había recorrido comenzaba a dar frutos. El ambiente en casa estaba cambiando lentamente. Las conversaciones con mi padre se hacían más frecuentes y menos tensas. Él comenzó a demostrar curiosidad sobre la fe que yo había abrazado, y esto me llenaba de esperanza. Cada interacción era una oportunidad de construir un puente entre nuestras creencias, y yo estaba determinada a no dejar que la diferencia nos separara. Con la Iglesia Católica volviéndose una parte significativa de mi vida, me involucré en actividades de voluntariado. Con cada gesto de amor y compasión que compartía con los menos favorecidos, mi conexión con María se hacía más fuerte. Al visitar hogares de ancianos, ayudar en un albergue para personas sin hogar y participar en campañas de recolección de alimentos, me di cuenta de que la verdadera esencia de la fe estaba en el amor al prójimo. Durante una de esas visitas al albergue, conocí a doña Rosa, una mujer mayor con una sonrisa cálida
y ojos llenos de sabiduría. Al escuchar sus historias de vida repletas de desafíos y superaciones, me di cuenta de que cada persona lleva una narrativa rica y única. La conexión que había hecho allí me hizo reflexionar sobre la importancia de la empatía. Cuando abracé a Doña Rosa, sentí un amor que trascendió palabras, un amor que reflejaba la esencia de María. Mientras tanto, la relación con mi familia continuaba evolucionando. Mi padre, aunque todavía cauteloso, comenzó a abrir su corazón a las ideas que yo compartía. Un día, se sentó conmigo y dijo: «Elena, he leído sobre la devoción a María. No es fácil para mí, pero veo que esto es importante para ti. Quiero entender». El peso de sus palabras me golpeó con fuerza. Agradecí su disposición a escuchar y compartí las maravillas que había encontrado en la fe. Cada historia sobre los milagros atribuidos a María parecía despertar una nueva curiosidad en él. Las conversaciones en la mesa comenzaron a transformarse. El clima de tensión fue sustituido por un espacio de diálogo respetuoso. El amor y la comprensión comenzaron a llenar los vacíos que antes existían entre nosotros. Una noche decidimos realizar una cena en familia, donde discutimos no solo nuestras creencias, sino también nuestros sueños y esperanzas. Con el tiempo, nuestra relación se fortaleció y mi padre se transformó en un pilar de apoyo. A medida que me involucraba en la comunidad católica, comencé a organizar encuentros de oración donde compartíamos historias y experiencias. Con cada testimonio, yo sentía las semillas de amor y esperanza ser plantadas en los corazones de las personas a nuestro alrededor. Fue en uno de esos encuentros que compartí mi propia historia de transformación. Al mirar los rostros atentos delante de mí, me di cuenta de que no estaba solo contando mi historia, sino creando un espacio para que otros también compartieran sus luchas. Después de una de esas reuniones, un joven llamado Lucas se acercó a mí. Él estaba enfrentando conflictos similares en relación a la fe y la figura de María. Conversamos largamente, y lo que antes era una búsqueda individual se transformó en una jornada compartida. Así, un nuevo vínculo se formó, y el amor que parecía distante ahora se convertía en un lazo de solidaridad. Miré mi vida y me di cuenta de que María no era solo una figura distante, sino una madre amorosa que se hacía presente en cada uno de nosotros. El amor que yo había encontrado no solo me transformó, sino que comenzó a impactar a aquellos a mi alrededor. La verdadera esencia de la fe no reside solo en creencias personales, sino en la capacidad de amar y servir al prójimo. A través de estas experiencias, la imagen de María se convertía en un símbolo de acogida y esperanza en mi vida. Y así, al recorrer este camino, yo sabía que la jornada de transformación se estaba desplegando ante mí, llena de promesas y amor. En ese momento, mientras miraba la imagen de María en la capilla, una nueva comprensión se establecía en mi corazón. El amor que yo había abrazado no se limitaba a mí, sino que reverberaba en cada persona que yo encontraba. Con esto, mi compromiso en vivir la fe de manera auténtica se hacía cada vez más fuerte.